Hola amigos, en este video aprenderemos a conocer todos los menús que tiene MikroTik. Comenzamos. Bueno amigos, aquí en este video nuevo vamos a aprender a conectarnos a MikroTik, ya sea que lo hagan por Winbox o bien con el Webfig. En este caso voy a entrar con Webfig. Voy a entrar. Y ya estamos adentro. Vamos a irnos a interfaces. Bueno amigos, del lado izquierdo de nuestro menú de MikroTik se encuentran todas las opciones que tiene. Vamos a empezar por Capsman. Este menú sirve para administrar todo lo que vendría siendo como una red de Wi-Fi. Esto es para configurarlos desde un punto central. Después nos vamos a Wireless. Aquí vamos a poder configurar todo lo que vienen siendo nuestras interfaces Wi-Fi. Si es que tenemos un cliente en el MikroTik, aquí lo vamos a configurar, o bien un punto de acceso. Seguimos con interfaces. Interfaces sirve para configurar todas las interfaces que tenemos en nuestro MikroTik, ya sean virtuales o físicas o de Wi-Fi. Nos vamos a Bridge, que vienen siendo todos los puertos, los puentes de red que haya entre diferentes puertos o interfaces virtuales o físicas. Switch. En Switch tenemos todo lo que viene siendo el switch físico de nuestro MikroTik. Inclusive aquí podemos tener VLANs. Posteriormente vamos a ver todo eso. Y nos pasamos a PPP, que vienen siendo todos los servidores PPoE que tengamos, así como también L2TP o servidores VPN. Después vamos a ver ese tema con más calma. Nos pasamos a Mesh. Mesh es para administrar un sistema de mallas de Wi-Fi. En este caso yo no tengo, pero lo vamos a utilizar para ver cómo se configura. Nos vamos a IP. Este menú de IP tiene muchas opciones. Aquí es donde vamos a poder encontrar direcciones IP, clientes de DHCP, así como el firewall. Y aquí vamos a poder administrar el hotspot. Podemos tener un pool de IPs, un servidor TFTP. Hay varias opciones. Después nos sigue MPLS, que son reglas para configurar el ruteo, así como el menú siguiente, que es el de ruteo. Nos vamos a sistema y aquí vamos a poder configurar todo lo del sistema: reloj, certificados, reinicio, puertos, contraseñas, reinicio automático. Después siguen colas. Las colas son para administrar el ancho de banda. Así podemos tener colas de interfase o árboles. Nos vamos a archivos. En archivos, aquí es donde vienen los de, por ejemplo, yo aquí tengo de hotspot. Son archivos HTML para el hotspot. Los podemos descargar y subir para administrarlos. Un log de eventos, servidor Radius. Vienen las herramientas que son para escanear IPs, el ping, la prueba de ancho de banda. Después sale un menú que se llama MEC. Son para respaldos, deshacer, rehacer, ocultar contraseñas, modo seguro. Este es nuevo en la interfaz 648, que es el diseñar la interfaz, el Winbox, gráficas y la licencia. Eso es todo lo que viene en el menú. Y antes aquí había un menú superior que era el de Quickset o Quickset, que es para la configuración rápida. Ya no viene aquí. Y la terminal está acá de este lado. La terminal sirve para crear certificados o bien cargar configuraciones. Esto es todo en este video.
Si se fijan, aquí viene toda mi menú. Igual lo puedo tener yo en el Winbox. Me voy a conectar y tengo exactamente los mismos menús. Esto es todo en este video, amigos. Pues recuerden que pueden utilizar el Winbox o el Webfig como ustedes quieran, es lo mismo, salvo que aquí pues no tienen que ejecutar ningún programa, entra directamente en web. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, saludos.